Voy a ir empezando porque hoy la sesión se divide en dos partes. Primero voy a hablar yo sobre la actualización de los protocolos de dolor agudo postoperatorio que presentaremos durante este año 2026. Después hablará Xavi sobre el feocromocitoma y creo que el jefe también quería hablar después, con lo cual voy a intentar concreta y no alargarme mucho. Bien, para hablar del protocolo nuevo voy a hacer una breve introducción para explicar la justificación de estos nuevos protocolos. Después hablaré sobre los detalles, los cambios, las modificaciones que hemos hecho, ¿vale? Y finalmente expondré unas conclusiones. Bien, como sabéis, el tratamiento y la prevención del dolor agudo postoperatorio es fundamental a la hora de conseguir una óptima recuperación después de una intervención quirúrgica. Las sociedades científicas nos recomiendan un abordaje multidisciplinar que englobe, por una parte, la aplicación de la mejor evidencia científica, por otra parte, la adaptación al contexto clínico, es decir, tener en cuenta no solo el paciente, el procedimiento quirúrgico, sino también el contexto local, es decir, cada uno de nuestros cirujanos, en qué momento retiran drenajes, sondas, inician la deambulación o la rehabilitación. Por otra parte, el consenso entre los diferentes servicios, sino los diferentes servicios quirúrgicos, farmacia, enfermería, unidades de críticos, hospitalización y unidad del dolor. Todo esto con una organización de la prescripción, del seguimiento y del registro de cara a verificar la eficacia de nuestros tratamientos y los posibles efectos adversos. Aún así con todo, organizándolo todo, se ha descrito que el DAP está mal controlado en torno a un 30-75% de los pacientes. Estos pacientes, en algún momento de su postoperatorio inmediato, durante los primeros días, van a presentar en algún momento dolor moderado intenso. Esto repercute en un menor confort, un aumento de la morbilidad, un aumento del coste de la estancia hospitalaria y un mayor riesgo de cronificación del dolor. El riesgo de cronificación aumenta sobre todo si hay mucho dolor en movimiento, si la intensidad del dolor si la intensidad del peor dolor es elevada y si se alarga mucho en el tiempo. Os pongo esta gráfica, esta rueda, para entender los factores que más van a influir en la cronificación del dolor. En la parte interna os están descritos los que mayor evidencia han mostrado. Por una parte, en cuanto al paciente, una alta ansiedad y un alto índice de catastrofismo, el ser fumador y comorbilidades como el síndrome depresivo. Entre los factores de dolor, tener en cuenta que el dolor preoperatorio, sobre todo en el área quirúrgica, es un factor de riesgo muy importante para cronificar el dolor después de los 3-6 meses de la intervención quirúrgica. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta de cara a informar al paciente, educarlo y hacer un buen manejo de los fármacos. Los pacientes que en el preoperatorio consuman opioides y otros fármacos coadyuvantes para el dolor, es muy importante tener en cuenta que los tenemos que mantener. En nuestro día a día en la unidad del dolor, nos avisan con mucha frecuencia de pacientes de trauma y de cirugía vascular porque el cirujano responsable ha quitado todos los opioides que llevaban prescritos. Yo creo que desde quirófano el anestesiólogo responsable tiene que verificar que estos opioides y estos fármacos coadyuvantes se mantienen en el postoperatorio inmediato sobre todo para el confort del paciente y para evitar su cronificación. ¿Cuáles son las barreras, los obstáculos que se han definido para obtener un buen control de dolor agudo postoperatorio? La Sociedad Americana del Dolor, en su última guía de dolor agudo postoperatorio, los desglosa según si son derivados del paciente, del especialista responsable o los factores institucionales.
como resumen, decir que la mayoría de factores están relacionados con la información y con la educación. Y esto también se traduce en un estudio que hicimos, un estudio Delphi que hicimos en Baleares, donde las 6 áreas de consenso que se evaluaron como peores en nuestras islas también fueron derivadas de una falta de conocimiento de los especialistas y de todo el engranaje de especialistas y de enfermería que maneja el dolor agudo postoperatorio. Por eso es muy importante conocer los protocolos, no solo nosotros, sino enfermería responsable, los anestesiólogos de nueva incorporación, los residentes y, desde mi punto de vista, también los residentes quirúrgicos. Antes, los cursos de dolor agudo postoperatorio eran obligatorios para todos los residentes quirúrgicos de nuestro hospital. Actualmente son voluntarios. Los hacemos con una cadencia cada 2 años. Ahora es un formato online con una tarde de prácticas de casos clínicos y de manejo de las bombas. Voy a pasar a hablar sobre los cambios que hemos realizado en el protocolo. Decir que este trabajo no es un trabajo solo nuestro de la Unidad del Dolor, es un trabajo de todos y necesitamos vuestra colaboración. Yo durante estas semanas he ido recogiendo por las diferentes especialidades los cambios en los procedimientos quirúrgicos y en las técnicas analgésicas que estamos utilizando actualmente. Ha habido muchos cambios desde 2016, pero es muy difícil llegar a todas las subespecialidades, a todos los procedimientos y lo que vamos a hacer durante este mes de abril, y está consensuando con Fernando, es recoger toda esta información, por eso necesito vuestra colaboración y a final de mes será revisado por este protocolo nuevo por Fernando y ya después ya lo enviaremos a la imprenta y será editado. ¿Cuáles son las normas específicas que hemos cambiado? En primer lugar, cada vez se da más importancia a la información y a la educación de los pacientes. Esto se ha visto que disminuye el consumo de opioides en el postoperatorio inmediato, disminuye la ansiedad, disminuye el uso de sedantes y disminuye la estancia hospitalaria. Por eso hemos elaborado unos folletos informativos a partir de los folletos que elaboraron los compañeros de la Sociedad Española de Dolor. Y estos folletos ya están a día de hoy repartidos en el Hospital General y en la consulta de CMA, delante de CMA, en la que se pasa el preoperatorio para pacientes ingresados. Y es totalmente recomendable que dediquemos parte de nuestras consultas de preanestesia a informar al paciente sobre aquellos que van a potencialmente llevar bombas de PCA epidural o PCA endovenosa de morfina y explicarles un poco cuáles son los objetivos de manejo de dolor. Explicarles que un dolor cero va a ser muy complicado y que el objetivo es obtener un dolor tolerable con la mínima repercusión funcional posible. En cuanto a las técnicas analgésicas que utilizamos ahora y que no salían en el protocolo de 2016, va a aparecer la OFA y la OLA. Ya sabéis que forma parte de la analgesia multimodal, que es de especial interés en los pacientes de riesgo, obesos, SAOS, EPOC y con antecedentes de náuseas y vómitos postoperatorios. Los fármacos que se utilizan son la Lido, el Dexdor, la ketamina, magnesio, gabapentinoides, esmolol, AINES y paracetamol, asociado a técnicas neuroaxiales y bloqueos interfaciales. Decir que OFA aquí prácticamente no se hace OLA porque en el postoperatorio en muchas ocasiones se pautan PCAs de morfina. Los bloqueos faciales cada vez cogen más fuerza para cirugías de pared torácica y de cirugías abdominales. Aquí están todos descritos, no me voy a detener en cada uno de ellos. Por otra parte, en el otro extremo, cada vez se utiliza más la morfina intratecal, que no aparecía en los protocolos previos. Ya sabéis que la morfina es hidrofílica, tiene una distribución rostral. La dosis hay que multiplicarla por 100 respecto a endovenosa y tiene un pico a las 6-12 horas con una duración de 24 horas.
Como contra, o sea, es muy eficaz, se realiza con una punción única, muy fácil, se utiliza sobre todo a día de hoy para cirugía de raquis y para cirugía abdominal. Como contra, pues hay que monitorizar, hay que evitar en los pacientes de riesgo de depresión respiratoria y el problema de los errores de medicación a la hora de administrarla y que ya han sucedido en nuestro hospital. Los efectos adversos no respiratorios no son dosis dependientes y pues serían las náuseas, los vómitos, el prurito y la retención urinaria. Como pautas analgésicas concretas por procedimiento quirúrgico, os voy a explicar los cambios que hemos hecho. En cirugía cardíaca, en los protocolos previos todavía se hacía analgesia convencional. Después se inició la pauta de morfina con la pauta 01-10-6 hasta la retirada de los drenajes, con lo cual la mayoría de pacientes que van a hospitalización ya no llevan la bomba de PCA. Nos falta mejorar que los compañeros intensivistas retiren del Millennium las bombas porque nos siguen saliendo como interconsultas en las plantas de hospitalización. Como novedad en las TAVIs transapicales, como me habéis explicado, se hace un bloqueo de Serrato, un bloqueo interfascial asociado a la PCA. Explicaros que cuando implantamos las PCAs endovenosas de morfina, hicimos un estudio prospectivo, observacional, durante los 3 primeros días del postoperatorio. Cogimos 100 pacientes para comparar previo y post implantación de esta PCA endovenosa. Perdón. En realidad no hubo grandes diferencias en la intensidad de dolor entre los pacientes que llevaban analgesia convencional y los pacientes que llevaban PCA. El dolor de reposo en movimiento fue moderado. El dolor de reposo estuvo controlado en la mayoría de los pacientes. En movimiento fue moderado e intenso solo en un 27% de los pacientes. La única diferencia que encontramos fue que el grupo de PCA precisó, obviamente, menos analgesia de rescate porque se la podía autoadministrar. La incidencia de dolor crónico postquirúrgico fue de casi un 40% a los 3 meses y de un 3% al año sin diferencias entre los dos grupos. Lo que se vio es que el dolor y la ansiedad preoperatoria sí que se relacionaron con la intensidad del dolor, como hemos estado hablando previamente. En cirugía torácica, ¿cuáles han sido los cambios que hemos incorporado? Pues la epidural torácica sigue siendo el gold estándar para la toracotomía y también para el BATS. También se utiliza en la cirugía de NUS. El ESP se ha incorporado en la cirugía robótica, que en los protocolos de 2016 no aparecía, y también en la simpatectomía en algunos casos. En cirugía pediátrica hemos incorporado una nueva técnica analgésica para la cirugía de pectus. Ya sabéis que el pectus es una deformidad de la cavidad torácica que consiste en la depresión del esternón y la cirugía de NUS consiste en la colocación de una o dos barras por debajo del esternón para, en un periodo de 2-4 años, que esta deformidad se vaya corrigiendo. Es una cirugía muy dolorosa por la gran distracción que hay de los músculos, de los nervios, de la cavidad torácica y dentro de la analgesia multimodal, sin dejar de hacer las epidurales torácicas, hemos incorporado la crioanalgesia. Esto consiste en la aplicación de frío entre menos 40 y menos 80 grados en los nervios intercostales de manera bilateral de T3 a T8 antes de la cirugía. Esto produce una degeneración axonal transitoria, reversible, que se alarga durante semanas o meses, con un gap, con un inicio del poder analgésico de unas horas, incluso hasta días. Esto forma parte de toda la analgesia multimodal y se ha utilizado, creo que por ahora solo en 2 casos en nuestro hospital. En este estudio, en este metaanálisis, de unos 13.000 pacientes, 28% de los cuales se les había hecho crioanalgesia, se vio que disminuía la estancia hospitalaria en 1,8 días, disminuía el consumo de opioides y que las complicaciones en los pacientes que llevaban crioanalgesia eran mínimas y que se resolvían con los días.
Me queda penjat. No sé què ha passat. Disculpa. No sé. No. Espera. Vale. Respecto a 2016, se ha iniciado a hacer el implante hepático. En los protocolos de UCI aparece dentro de la pseudoanalgesia que tras la intervención quirúrgica se puede iniciar una PCA endovenosa de morfina. Actualmente lo que se está haciendo es en quirófano, en los pacientes en los que no está contraindicado por alteraciones de la coagulación, se hace una RAQI con morfina intratecal y al final del procedimiento se administra morfina endovenosa. En UCI actualmente solo 2 pacientes se les ha iniciado PCA de morfina y en hospitalización están contraindicados los AINES, sí que se utiliza el paracetamol y se pauta morfina 3 miligramos cada 4 horas PRN. En trauma, los cambios que tenemos es la tendencia a prácticamente la desaparición de los catéteres perineurales. Actualmente se hace una punción única femoral para las prótesis de rodilla y un PENC para las de cadera y los catéteres epidurales prácticamente solo se utilizan en las reprótesis de rodilla. Los traumas sí que hacen la LIA tanto para prótesis de rodilla como para de cadera. Como conclusiones, decir que los protocolos tienen como objetivo organizar su gestión de manera multidisciplinar, decir que necesitamos vuestra colaboración y durante este mes de abril vamos a recopilar todos los procedimientos quirúrgicos de estas subespecialidades a los que nosotros no podemos acceder, así como de su manejo analgésico. Entre las novedades que hemos recogido, pues destaca la crioanalgesia para cirugía de pectus y entre los procedimientos quirúrgicos destaca el implante hepático y la cirugía robótica en cirugía torácica.